Salud, compañeras y compañeros. Hoy es lunes, día 1 de junio, y continúo con la lectura de La conquista del pan de Piotr Kropotkin, 1 de junio del año 2020. Voy a tratar el capítulo número 4, que habla de la expropiación. Y bueno, en estos momentos, como siempre, pero muy en particular en estos momentos, por ejemplo en España hay una buena cantidad de multinacionales extranjeras, entre ellas Nissan, que va a dejar a miles de familias abandonadas, a la miseria, en el paro, y otras muchas grandes empresas que, siguiendo sus estrategias de deslocalización de la producción, buscan siempre mano de obra más barata. Y en este momento, con la peste del COVID-19, buscan todo tipo de excusas para arreglar lo que llaman sus cuentas de resultados, despidiendo a trabajadoras y trabajadores. En fin, muy apropiado este capítulo en tiempos donde es necesario que la clase obrera vuelva a reorganizarse, teniendo muy claro cuáles son las necesidades de la vida humana y por lo tanto cuáles son las necesidades de trabajo, repartir el trabajo entre todas y entre todos nosotros. Empiezo la lectura. La expropiación. Se cuenta que Rothschild, viendo amenazada su fortuna por la Revolución de 1848, inventó la siguiente humorada: admitamos que mi fortuna se haya adquirido a costa de los demás. Dividiéndola entre los varios millones de europeos, correspondería a cada persona un escudo. Pues bien, me comprometo a restituir su escudo a cada uno que me lo pida. Dicho esto, y luego de debidamente publicitarlo, nuestro millonario se paseaba tranquilo por las calles de Frankfurt. 3 o 4 transeúntes le pidieron sus respectivos escudos y él, con sardónica sonrisa, se los entregó, quedando hecha la jugarreta. La familia del millonario aún está en posesión de sus tesoros. Esto era en el siglo XIX, estamos en el XXI, y aún siguen en posesión de toda su fortuna. Continúo. Poco más o menos así razonan los sabiondos de la burguesía cuando nos dicen: ¡ah, la expropiación! Comprendo. Ustedes despojan a todos de sus abrigos, los apilan y cada cual se acerca a apropiarse de uno, incluyendo la disputa producida por ver quién elige el mejor. Esto es un chiste de mal gusto. Lo que necesitamos no es poner en un montón los abrigos para distribuirlos después. Y eso, que los que tiritan de frío aún encontrarían en ello alguna ventaja. Tampoco tenemos que repartirnos los escudos de Rothschild. Lo que necesitamos es organizarnos de tal forma que cada ser humano, al venir al mundo, pueda estar seguro de aprender un trabajo productivo, acostumbrarse a él, y después poder ocuparse de ese trabajo sin pedir permiso al propietario y al patrón y sin pagar a los acaparadores de la tierra y de las máquinas la parte del león sobre todo lo que se produzca. En cuanto a las riquezas de toda clase, detentadas por los Rothschild o los Vanderbilt, nos servirían para organizar mejor nuestra producción en común. El día en el que el trabajador del campo pueda arar la tierra sin pagar la mitad de lo que produce,
el día en que las máquinas necesarias para preparar el suelo para las grandes cosechas estén a la libre disposición de los cultivadores, el día en que el obrero fabril produzca para la comunidad y no para el monopolio, los trabajadores ya no irán harapientos y ya no habrá más Rothschild ni otros explotadores. Nadie tendrá ya necesidad de vender su fuerza de trabajo por un salario que solo representa una parte del total de lo que produce. Sea, nos dirán, pero desde afuera vendrán otros Rothschild. ¿Se podrá impedir que un individuo que haya acumulado millones en la China se establezca y se rodee de servidores y trabajadores asalariados, que los explote y se enriquezca a costa de ellos? La revolución no triunfará simultáneamente en toda la tierra. Se van a establecer aduanas fronterizas para registrar a quienes llegan y apoderarse del oro que traigan. Habría que ver a los policías anarquistas disparando contra los viajeros. Pues bien, en el fondo de este razonamiento hay un grueso error, y es que nadie se ha preguntado nunca de dónde provienen las fortunas de los ricos. Un poco de reflexión bastaría para demostrar que el origen de esas fortunas está en la miseria de los pobres. Cuando no haya miserables, no habrá ricos para explotarlos. Fijémonos un poco en la Edad Media, época en la que comienzan a surgir las grandes fortunas. Un varón feudal se apodera de un valle fértil, pero en tanto esos campos no estén poblados, este varón no podrá llamarse rico. Su tierra no le rinde nada, tanto le valdría tener posesiones en la luna. ¿Qué va a hacer nuestro varón para enriquecerse? Buscar campesinos. Sin embargo, si cada agricultor tuviese un pedazo de tierra libre de cargas y además las herramientas y el ganado suficiente para la labor, ¿quién iría a arar las tierras del varón? Cada cual se quedaría en las suyas, pero hay poblaciones enteras de miserables. Unos han sido arruinados por las guerras, otros por las sequías o la peste. No tienen animales ni herramientas. El hierro era costoso en la Edad Media y más costoso era todavía un animal de labor. Todos los miserables buscan mejorar sus condiciones. Un día ven en el camino, en el linde de las tierras de nuestro varón, un poste indicando con ciertos signos comprensibles que la labor que se instale en estas tierras recibirá junto con el suelo instrumentos y materiales para edificar una choza y sembrar su campo, sin que en cierto número de años tenga que pagar ningún tributo. Ese número de años se indica con otras tantas cruces en el mismo poste, y el campesino entiende lo que significan esas cruces. Entonces los miserables afluyen a las tierras del varón. Trazan caminos, desecan los pantanos, levantan aldeas. A los 9 años el varón les impondrá un arrendamiento. 5 años más tarde les cobrará tributos, que duplicará después, y el labrador aceptará esas nuevas condiciones porque en otra parte no las hallará mejores. Y poco a poco, con ayuda de la ley hecha por los letrados, la miseria del campesino se convertirá en manantial de riqueza para el señor. Y no solo para el señor, sino para toda una nube de usureros que se descarga sobre las aldeas
y que se multiplican tanto más cuanto mayor es el empobrecimiento del campesino. Así pasaba en la Edad Media. ¿Y no sucede hoy lo mismo? Si hubiese tierras libres que el campesino pudiese cultivar a su antojo, ¿sería arrendatario del latifundista que se digna a cederle una parcela? ¿Pagaría un arrendamiento oneroso que le quitaría un tercio de lo que produce? ¿Se convertiría en aparcero para entregar la mitad de su cosecha al propietario? Pero como nada tiene, acepta todas las condiciones con tal de poder vivir cultivando el suelo y, en consecuencia, enriquecer al Señor. En pleno siglo XIX, como en la Edad Media, la pobreza del campesino es la riqueza para los propietarios de bienes raíces. El terrateniente se enriquece con la miseria de los campesinos. Lo mismo sucede con el empresario industrial. Un burgués que de una manera u otra haya ahorrado 500.000 francos podría gastarse ese capital a razón de 50.000 francos al año. Poquísima cosa en el fondo, dado el lujo caprichoso e insensato que vemos en estos días. Pero procediendo de esa forma, al cabo de 10 años no le quedaría nada. Así, pues, como hombre práctico, prefiere guardar intacta su fortuna, creándose además una linda renta anual. Es muy sencillo en nuestra sociedad, precisamente porque nuestras ciudades y pueblos bullen de trabajadores que no tienen para vivir un mes, ni siquiera una quincena. Nuestro burgués monta un establecimiento fabril. Los banqueros se apresuran a prestarle otros 500.000 francos, sobre todo si tiene fama de ser hábil y con su millón podrá hacer trabajar a 500 obreros. Si en los contornos no hubiese más que hombres y mujeres cuya existencia estuviera garantizada, ¿quién iría a trabajar para nuestro burgués? Nadie consentiría en fabricarle, por un salario de 3 francos por jornada, objetos comerciales por valor de 5 a 10 francos. Por desgracia, lo sabemos bien, los barrios pobres de la ciudad y de los pueblos próximos están llenos de gente cuyos hijos lloran delante de la despensa vacía. Por eso, aun antes de que la fábrica esté terminada, acuden corriendo los trabajadores para embaucarse. No hacen falta más que 100 y se presentan 1000. Y en cuanto funciona la fábrica, el patrón, si no es el último de los imbéciles, se embolsará 1.000.000 de francos al año por cada par de brazos que trabajan para él. Nuestro patrón obtiene así una bonita renta si ha elegido una rama industrial lucrativa, y si es hábil, agrandará poco a poco su fábrica y aumentará sus rentas, duplicando el número de hombres a los que explota. Entonces llegará a ser un personaje importante en su comarca. Podrá pagar almuerzos a otros notables, a los concejales, al señor diputado. Podrá unir, mediante el matrimonio, su fortuna a otra fortuna, y más tarde colocar ventajosamente a sus hijos y obtener luego alguna concesión del Estado. Se le pedirá suministros para el ejército o para la provincia, y continuará redondeando su tesoro hasta que una guerra, o el simple rumor de ella, o una especulación bursátil le permitan tener otro golpe de fortuna. Las 9/10 partes de las colosales fortunas de los Estados Unidos, así lo ha relatado Henry George en Problemas Sociales, se debe a un gran negocio hecho con la complicidad del Estado. En Europa,
Los 9/10 de las fortunas en nuestras monarquías y en nuestras repúblicas tienen el mismo origen. No hay dos maneras de hacerse millonario. Toda la ciencia de adquirir riquezas está en eso: encontrar cierto número de hambrientos, pagarles 3 francos y hacerles producir 10, amontonar así una fortuna y acrecentarla enseguida por algún gran golpe de mano con ayuda del Estado. Faltan aún hablar de las modernas fortunas atribuidas por los economistas al ahorro, el que por sí solo no produce nada, si ese dinero ahorrado no se emplea en explotar a muertos de hambre. Supongamos un zapatero, a quien se le retribuya bien su trabajo, que tenga buena clientela y que, a fuerza de privaciones, llegue a ahorrar cerca de 2 francos diarios. 50 francos al mes. Supongamos que nuestro zapatero no esté nunca enfermo, que coma bien, a pesar de su afán por el ahorro, que no se case o que no tenga hijos, que no se mueran de tuberculosis, que no se muera él de tuberculosis. Admitamos todo lo que se quiera. Pues bien, a la edad de 50 años no habrá ahorrado ni 15.000 francos y no tendrá de qué vivir durante su vejez, cuando ya no pueda trabajar. Ciertamente no es así como se hacen las fortunas. Supongamos otro zapatero. En cuanto tenga algo ahorrado, lo llevará cuidadosamente a la caja de ahorros, y ésta se lo prestará al burgués que está tratando de iniciar su propia explotación de desposeídos. Luego el zapatero tomará un aprendiz, el hijo de un miserable, que se tendrá por feliz si al cabo de 5 años aprende el oficio y consigue ganarse la vida. El aprendiz le producirá a nuestro zapatero y, si éste tiene clientela, se apresurará a tomar otro y más adelante un tercer aprendiz. Luego tendrá 2 o 3 oficiales, felices si cobran 3 francos diarios por un trabajo que vale 6. Y si nuestro zapatero tiene suerte, es decir, si es lo suficientemente hábil, sus oficiales y aprendices le producirán una 20 de francos, además de su propio trabajo. Podrá agrandar su negocio, se enriquecerá poco a poco y no tendrá necesidad de privarse de lo estrictamente necesario. Dejará a su hijo un pequeño capital. He aquí lo que llaman hacer ahorros, tener hábitos de sobriedad. En el fondo es sencillamente explotar a los muertos de hambre. El comercio pareciera ser una excepción de la regla. Tal persona, se nos dirá, cómprate en China, lo importa a Francia y realiza un beneficio del 30% de su dinero. Él no ha explotado a nadie. Y sin embargo, el caso es análogo. Si nuestro hombre hubiese traído el té sobre sus espaldas, en buena hora, en los orígenes de la Edad Media, de esa manera, precisamente, se hacía el comercio. Por eso no se lograban jamás las pasmosas fortunas de nuestros días. Apenas si el mercader de entonces podía guardar algunas monedas después de un viaje lleno de penalidades y peligros, lo impulsaba a dedicarse al comercio menos el afán de lucro que la afición a los viajes y a las aventuras. Hoy el sistema es más sencillo. El comerciante que tiene capital no necesita moverse del escritorio para enriquecerse. Telegrafía a un comisionista la orden de comprar 100 toneladas de té.
fleta un buque y a las pocas semanas, en 3 meses, si se trata de un velero, tiene en su poder el cargamento. Ni siquiera corre el riesgo de la travesía porque están asegurados su té y el buque. Y si ha gastado 100.000 francos, recogerá 130.000, a menos que haya querido especular con alguna mercancía nueva, en cuyo caso se arriesga a duplicar su fortuna o a perderla por entero. Pero, ¿cómo pudo encontrar hombres que se dedicaran a atravesar los mares, ir a China y volver, trabajar duramente, soportar fatigas, arriesgar la vida por un magro salario? ¿Cómo pudo conseguir en los docks estibadores a quienes pagaba justo lo necesario para que no muriesen de hambre? ¿Cómo? Porque son miserables. Hay que ir a un puerto, visitar los cafés en la playa, observar a esos hombres que vienen a conchavarse, peleándose entre sí en las puertas de los docks, que asedian desde la madrugada para que los admitan para trabajar en los barcos. Hay que ver a esos marineros felices porque se los contrate para algún viaje lejano, después de semanas y meses de espera. Pasaron toda la vida de barco en barco y han de subir a otros más, hasta perecer un día en las olas. Hay que entrar en sus casas miserables, ver a esas mujeres y a esos niños harapientos que viven como pueden esperando el regreso del Padre. Y entonces también encontraremos la respuesta. Hay que multiplicar los ejemplos. Se los puede elegir donde se quiera. Meditar acerca del origen de todas las fortunas, grandes o pequeñas, provengan estas del comercio, la banca, la industria o el suelo. En todos los casos se ha de comprobar que la riqueza de unos se ha hecho con la pobreza de otros. Una sociedad anarquista no tiene por qué temer al Rothschild desconocido que pudiera venir de pronto a establecerse en su seno. Si cada miembro de la comunidad sabe que, después de algunas horas de trabajo productivo, tendrá derecho a todos los placeres que procura la civilización, a los goces profundos de la ciencia y el arte, y que el arte dan a quienes los cultivan. No irá a vender su fuerza de trabajo por un poco de comida. Nadie se ofrece para enriquecer a ese Rothschild. Sus monedas serán pedazos de metal, útiles para diversos usos, pero incapaces de multiplicarse. Al responder a la objeción precedente, hemos determinado al mismo tiempo los límites de la expropiación. La expropiación debe ejercerse sobre todo lo que permite a alguien, banquero, industrial, cultivador, el apropiarse del trabajo de otro. La fórmula es simple y comprensible. No queremos despojar a nadie de su sobre todo, pero queremos devolver a los trabajadores todo lo que pueda permitir a cualquiera el explotarlos. Y hacemos todos nuestros esfuerzos para que, no faltándole nada a nadie, no haya un solo hombre que se vea forzado a vender la fuerza de sus brazos para proveer la existencia de sus hijos o la suya. Es de este modo que entendemos la expropiación y nuestro deber durante la Revolución, cuya llegada esperamos que tendrá lugar no dentro de 200 años, sino en un porvenir próximo. Para un segundo, se escribió en el siglo XIX, la conquista del pan. Estamos en el siglo XXI, donde los industriales, los banqueros,
las multinacionales, la globalización neoliberal, de toda la vida, de toda forma de vida en este planeta, incluso de las cosas inanimadas, son parte de su propiedad y están extinguiéndose, están por un lado acaparándolas y por otro destruyéndolas a pasos agigantados en una sociedad donde lo único que se nos vende es consumir. Consumir en un mundo, y ahora mismo, año 2020, una pandemia, una peste, que deja a miles de millones de trabajadoras y trabajadores en la miseria, vendidos, sin trabajo, teniendo la capacidad de producir al mismo tiempo todas las cosas necesarias para la vida, y al mismo tiempo, por un derroche irracional de los recursos, estamos dejando sin recursos y sin posibilidad de vida a las generaciones futuras. Este sistema nos está matando a todas y a todos. La expropiación de todos los medios de producción, puestos de una manera racional, científica, al servicio de todas y todos los trabajadores, porque son nuestros, porque nos pertenece cada parte de la riqueza acumulada a lo largo de todos los tiempos, de todas las generaciones, porque si no seguiremos siendo esclavos, hijos, nietos, bisnietos de esclavos, que engendramos esclavos y esclavas muertos de hambre, dependiendo de la voluntad de un tercero que acumula para sí las riquezas con la complicidad del imperio de la ley, del Estado, de ese Estado represor, con hombres uniformados y armados, obedientes, perros sin alma, hijos de esclavos, dispuestos a despedazar a esclavas y esclavos a la orden del amo. Continúo, he parado esta reflexión, continúo ya con el apartado 3 y último de este capítulo, la expropiación. La idea anarquista en general y la de la expropiación en particular encuentran entre los hombres independientes de carácter y aquellos para quienes el ocio no es el ideal supremo muchas más simpatías de lo que se cree. Sin embargo, nos dicen con frecuencia nuestros amigos, cuidado con ir demasiado lejos, ya que la humanidad no cambia en un día. No hay que apresurarse con estos proyectos de expropiación y de anarquía. Se corre el riesgo de no hacer nada duradero. Pues bien, lo que tememos en materia de expropiación no es precisamente ir demasiado lejos. Tememos, por el contrario, que la expropiación se haga en una escala demasiado pequeña para que sea duradera, que el ímpetu revolucionario se detenga a la mitad de camino, que se agote en medidas a medias que no alcancen a contentar a nadie y que, produciendo una conmoción formidable de la sociedad y una suspensión de sus funciones, no sean, sin embargo, viables, que sólo siembren el descontento general y que conduzcan fatalmente al triunfo de la reacción burguesa, la reacción del capital. Existen efectivamente en nuestras sociedades relaciones establecidas que son materialmente imposibles de modificar si se las afecta solo en parte. Los diversos engranajes de nuestra organización económica están tan íntimamente ligados entre sí que no pueden modificarse uno solo sin modificarlos a todos en su conjunto. Esto se hará evidente en cuanto se quiera expropiar lo que sea. Supongamos que en una región cualquiera se haga una expropiación restringida que afecte, por ejemplo, solo a los grandes latifundistas, sin tocar a las fábricas,
como recientemente pidió Henry George, que en tal o en cual ciudad se expropien las casas sin colectivizar los artículos de primera necesidad, o de que en una región industrial se expropien las fábricas sin tocar a las grandes propiedades rurales. El resultado será siempre el mismo: un trastorno inmenso de la vida económica, sin los medios para reorganizarla sobre bases nuevas. La paralización de la industria y del comercio, sin volver a los principios de la justicia, imposibilitará que la sociedad se reconstituya en un todo armónico. Si el agricultor se libra del gran propietario rural, sin que la industria se libre del capitalista, del industrial, del comerciante y del banquero, no se habrá hecho nada. El cultivador sufre hoy no solo por tener que pagar la renta al propietario del suelo, sino que padece por el conjunto de las condiciones actuales. Padece el impuesto que le cobra el industrial, quien le hace pagar 3 francos por una laya que, en comparación con su trabajo, solo vale 15 monedas. Las contribuciones impuestas por el Estado, que no puede existir sin una formidable jerarquía de funcionarios. Los gastos de mantenimiento del ejército que mantiene el Estado, ya que los industriales de todas las naciones están en lucha perpetua por los mercados, y cualquier día puede estallar la guerra como consecuencia de las disputas por la explotación de tal o cual parte del Asia o del África o de América Latina, en fin. El agricultor sufre el despoblamiento de los campos, cuyos jóvenes se ven arrastrados hacia las fábricas de las grandes ciudades, ya sea por el cebo de salarios más altos, pagados temporalmente por los productores de objetos de lujo, ya sea por los atractivos de una vida más dinámica. Sufre también por la protección artificial de la industria, por la explotación comercial de los países limítrofes, por la usura, por las dificultades que encuentra si quiere perfeccionar sus herramientas o mejorar el suelo que trabaja, etc. En resumen, la agricultura es perjudicada no solo por la renta, sino por el conjunto de las condiciones de nuestras sociedades basadas en la explotación. Y aun cuando la explotación permitiera a todos cultivar la tierra y hacerla rendir sin pagar renta a nadie, la agricultura, aun cuando conociera un momento de bienestar, lo que todavía no está probado, volvería a caer pronto en el marasmo en que se encuentra hoy. Habría que volver a empezarlo todo con nuevas dificultades además. Lo mismo sucede con la industria. Si se entregaran mañana las fábricas a los trabajadores y se hiciera lo que se ha hecho con cierto número de campesinos, a los que se ha convertido en propietarios del suelo, si se suprimiera al patrón, pero se dejara la tierra al latifundista, el dinero al banquero, la bolsa al comerciante, si se conservara en la sociedad esa masa de ociosos que viven del trabajo del obrero, manteniendo a los 1000 intermediarios y al Estado con sus innumerables funcionarios, la industria no podrá prosperar. No hallando compradores en la masa de los campesinos que continúan siendo pobres, no teniendo las materias primas y no pudiendo exportar sus productos a causa, en parte, de la suspensión del comercio y sobre todo por efecto de la descentralización de las industrias. Las fábricas no podrán hacer más que vegetar, quedando los obreros en la calle, y esos
batallones de hambrientos aceptarán someterse al primer intrigante que se les cruce o incluso a volver al antiguo régimen si éste les garantiza la mano de obra. O bien, en fin, si expropiara a los dueños de la tierra y se devolvieran las fábricas a los trabajadores, pero no se tocara a las nubes de intermediarios que especulan hoy con las harinas y los trigos, con la carne y con las especias en los grandes centros urbanos, al mismo tiempo que venden los productos de nuestras manufacturas, cuando se detenga el comercio y las mercancías ya no circulen, cuando en París falte el pan y en Lyon no encuentren compradores para sus sedas, la reacción se recobrará terrible, caminando sobre los cadáveres, paseando las ametralladoras por ciudades y campos y celebrando orgías de ejecuciones y deportaciones como ya lo hizo en 1815, en 1848 y en 1871. Todo se entrelaza en nuestras sociedades y es imposible reformar algo sin que el conjunto se desestabilice. El día en que se afecte a la propiedad privada en alguna de sus formas, ya sea territorial o industrial, habrá que golpearla en todas las otras. Lo impondrá el mismo triunfo de la revolución. Por otra parte, aunque se quisiera, no se podría llevar a cabo una expropiación parcial. Una vez que el principio de la santa propiedad haya sido conmovido en sus cimientos, los teóricos no podrán impedir que sea destruida por los siervos de la gleba y por los de la industria. Si una gran ciudad echa mano solamente de las casas o de las fábricas, la misma fuerza de las cosas la llevará a no reconocer a los banqueros el derecho a cobrar del municipio 50 millones de impuesto, bajo la forma de intereses por empréstitos anteriores. Se verá obligada a ponerse en relación con los cultivadores y forzosamente los impulsará a liberarse de los poseedores del suelo. Para poder comer y producir se tendrán que expropiar los ferrocarriles. Por último, para evitar el derroche de los víveres y no quedar a merced de los acaparadores de granos, como en la Comuna de 1793, confiará a los mismos ciudadanos el cuidado de llenar sus almacenes de víveres y repartir los productos. Sin embargo, algunos socialistas han tratado de establecer una distinción diciendo: nos parece bien que se expropien el suelo, el subsuelo, la fábrica, la industria. Se trata de instrumentos de producción y es justo considerarlos una propiedad pública. Pero otra cosa son los objetos de consumo, el alimento, el vestido, la habitación, que deben de permanecer como propiedad privada. El sentido común popular triunfó sobre esta distinción sutil. En efecto, no somos salvajes como para vivir en la selva al abrigo de unas ramas. Nos hace falta un cuarto, una casa, una cama, una estufa que funcione. El lecho, la habitación, la casa son lugares de holgazanería para el que no produce nada, pero para el trabajador, un cuarto iluminado y cálido es tan un instrumento de producción como lo son la máquina o la herramienta. Es el sitio donde restaura sus músculos y nervios, que se utilizarán mañana en el trabajo. El descanso del productor es necesario para que funcione la máquina. Esto es aún más evidente con los alimentos. A los pretendidos economistas de los que hablamos nunca se les ocurrió decir que el carbón quemado por una máquina
no debe ser considerado dentro de los objetos tan necesarios para la producción como las materias primas. ¿Cómo puede excluirse de los objetos indispensables para el productor el alimento, sin el cual no podría hacer ningún esfuerzo la máquina humana? Será tal vez un resabio de metafísica religiosa. La comida abundante y refinada del rico es un consumo de lujo, pero la comida del productor es uno de los objetos imprescindibles para la producción, al mismo nivel que el carbón que se quema en la máquina de vapor. Lo mismo ocurre con la vestimenta, porque si los economistas que hacen distinciones entre los objetos de producción y los de consumo se vistieran al estilo de los salvajes de Nueva Guinea, comprenderíamos tales reservas. Pero tratándose de gentes que no podían escribir una línea sin llevar una camisa puesta, no están en posición de establecer una distinción tan grande entre su camisa y su pluma. Y si bien los vestidos elegantes de sus señoras son ciertamente objetos de lujo, hay sin embargo cierta cantidad de tela, tejido de algodón y lana que al productor no le pueden faltar para producir la camisa y los zapatos, sin los cuales a un obrero le resultaría incómodo ir a su trabajo, su gorra y el saco que se pone al concluir la jornada le son tan necesarios como el martillo y el yunque. Quiérase o no, así entiende el pueblo la revolución. En cuanto haya barrido los gobiernos, tratará ante todo de asegurarse un alojamiento sano, una alimentación suficiente y el vestido necesario sin pagar por ellos. Y el pueblo tendrá razón. Su manera de actuar estará infinitamente más conforme con la ciencia que la de los economistas que hacen tantas distinciones entre los instrumentos de producción y los artículos de consumo. Comprenderá que es precisamente por ahí donde debe comenzar la revolución y sentará las bases de la única ciencia económica que pueda reclamar el título de ciencia y que podría llamarse estudio de las necesidades humanas y medios económicos de satisfacerlas. Hasta aquí el capítulo La expropiación. Veréis, hoy los llamados mercados financieros con el que abren todas las noticias, todos los telediarios, todos los noticieros de todo el planeta abren con que si la bolsa ha subido o ha bajado. Y a eso es a lo que ellos llaman economía. Y si sube la bolsa, dicen la economía va bien. Aunque haya millones de trabajadoras y trabajadores en paro, en la miseria, pasando hambre o trabajando y que sus salarios no cubran los costes necesarios para satisfacer sus vidas al nivel material, al nivel cultural, a nivel espiritual, como seres humanos libres que gustan de las artes, de la cultura. Porque las artes y la cultura cultivan la espiritualidad de los seres humanos. Y estos se refieren a eso, dan por bueno esos mercados financieros, mercados de deuda. En este programa mío, a bocajarro, podéis acudir a los poner a bocajarro Consenso de Washington, a bocajarro Unión Europea, y veréis cómo
están estructurados criminalmente, gracias al imperio de la ley, hecho por el Estado, y para eso tienen sus jueces y sus carceleros y sus policías, para asentar el robo, el mayor robo de la humanidad, que en estos tiempos ni siquiera se conocía. No se conocían las estructuras jurídicas por medio de las cuales, de política económica, por medio de las cuales nos roban hoy a todas y a todos el presente y nos están robando el futuro. Es de imperiosa necesidad para todas y para todos el tener conocimiento de esos mecanismos, porque conociendo cómo nos roban, observando la naturaleza criminal del gran capital y del Estado, les perderemos todo el respeto a su autoridad. Y de esa falta de respeto, y de respeto por nuestras propias vidas, por nuestra dignidad como seres humanos, es desde el lugar que tomamos conciencia para construir el mundo nuevo que llevamos en nuestros corazones. Bueno, pues hasta aquí el capítulo 4 de Piotr Kropotkin, La conquista del pan. Salud y anarquía. ¡Viva la anarquía!